Bien, vamos a comenzar entonces con este repaso del cuello, haciendo énfasis en la parte de la miología y el contenido de los triángulos. Vamos a comenzar entonces mirando la porción o la miología del cuello, recordando que el cuello tiene dos grandes triángulos, un triángulo anterior, que lo vamos a estar delimitando por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media del cuello, y un triángulo posterior que va a estar delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde superior de la clavícula y el borde anterior del músculo trapecio. Cada uno de estos triángulos va a tener unos subtriángulos en los cuales hay contenidos vasculares, nerviosos y viscerales importantes y que vamos a ir revisando a medida que vayamos avanzando. Vamos a comenzar entonces revisando la parte de la miología, entendiendo primero el músculo más superficial, que es el músculo platisma. Vamos a ver que su origen está en la fascia y en la piel de la parte superior de la inserción superior del deltoides y del pectoral mayor, y que va a tener una inserción en la porción inferior de la mandíbula por su cara anterior y en los músculos del labio inferior. Va a estar inervado por ramas o la rama cervical del nervio facial y va a hacer una acción, básicamente se nota mucho cuando los hombres están afeitándose, que es la acción de tensar la piel del cuello para permitir que se haga un poquito más evidente. Vamos a entonces observarlo acá, el músculo platisma. Entonces vemos toda su inserción, su parte distal bastante amplia, y sabemos que se considera uno de los músculos pellejeros, como ya habíamos dicho, inervado por el nervio facial. Muy bien, el otro músculo, punto importante de referencia, el esternocleidomastoideo. Su origen entonces va a estar dado en el esternón y la parte media de la clavícula, el tercio medial de la clavícula, y va a terminar en el proceso mastoideo del hueso temporal y en la línea nucal superior. Va a estar inervado, como ya lo hemos estudiado, por el nervio accesorio y va a tener una acción de movimientos del cuello, de rotación lateral del cuello, cuando actúa de manera independiente, y va a ayudar a la flexión del cuello cuando actúa de manera los dos músculos al tiempo. Muy bien. Aquí vemos entonces el esternocleidomastoideo, vemos sus dos haces, su haz external y su haz clavicular. Vemos que el haz clavicular es mucho más extenso, está en forma de cinta, mientras que el haz external es en forma de cono, y aquí se delimita un pequeño triángulo entre los dos haces del esternocleidomastoideo, que conocemos como el triángulo de Sedilot, que es punto de referencia importante para ubicar y palpar al nervio frénico. El siguiente músculo es el trapecio, un músculo que se había visto en la parte posterior en la espalda. Está insertado en la parte medial y superior de la línea nucal superior. Va a tener también algo que inserción en la protuberancia occipital externa y en el ligamento nucal. Y la parte de la espina de C7. Va a terminar en la porción lateral de la clavícula, en el acromión y en la espina de la escápula. Inervado también por el nervio accesorio. Recordemos que tanto el esternocleidomastoideo como el trapecio son los inervados por el nervio accesorio, y va a tener un movimiento sobre todo de elevación de la escápula y es uno de los músculos más importantes en el proceso de escalar. Aquí lo vemos atrás, al músculo trapecio. Obviamente lo vemos como límite ahora posterior de lo que serían los triángulos o la delimitación de los triángulos del cuello y sobre todo del triángulo posterior. Vamos a comenzar entonces a ver ya los músculos más específicos del cuello. El primero, los supraoideos, el digástrico con sus dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior, recordemos que se inserta en la fosita digástrica de la mandíbula y termina en un tendón intermedio, y el vientre posterior va a insertarse en la ranura mastoidea del hueso temporal y también va a terminar el tendón intermedio. Importante que recuerden que el vientre anterior va a estar inervado por el nervio milioideo, que es una rama de B3, es decir, del nervio mandibular, y que el vientre posterior va a estar inervado por el nervio facial. Cuando actúan juntos, van a levantar el hueso dioides para el proceso de deglución, y actuando con los demás músculos infradioideos, fijan el hueso dioides, provocando soporte para el movimiento de la lengua. Entonces son dos vientres, vamos a observarlos acá. El vientre anterior, observamos acá su vientre posterior,
y vemos como este tendón intermedio tiene un ojal por donde pasa o le hace un ojal a este músculo, que es el estiloideo, y permite de alguna manera el paso del tendón hacia la parte posterior. Entonces es el músculo digástrico, que es uno de los principales músculos suprayoideos. Continuamos entonces con el estiloideo. Su nombre mismo lo dice, se inserta en la apófisis estiloides del hueso temporal y termina en el hueso ioides, como vimos, haciendo un ojal sobre el tendón del músculo digástrico. Está inervado también como el vientre posterior por el nervio facial y va a tener que ver con llevar el hueso ioides hacia arriba y hacia atrás durante el proceso de la deglución. Ese es el estiloideo. Aquí lo vemos, ya lo hemos demarcado. Tenemos ojal, siempre es importante que lo tengan en cuenta, y cómo se insertan el dioides en parte de las astas del dioides y que viene también de la apófisis estiloides. Vamos a mirar entonces ya los músculos infradioideos. Primero vamos a ver los superficiales. El más lateral de los superficiales se llama el músculo omoioideo. También se diferencian dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior. El vientre superior proviene del cuerpo y de las astas del hueso ioides, y el cuerpo inferior se inserta en la parte superior, en el borde superior de la escápula, medial a la escotadura de la escápula. Ambos van a terminar entonces en el tendón intermedio y van a estar inervados por el asa cervical, así como la mayoría de los músculos infradioideos. Estos músculos tienen que ver con la depresión de la laringe del hueso ioides, ¿sí? Y también van a ayudar a la elevación de la faringe, ¿sí? O son elevados por la faringe durante el proceso de deglución y durante el proceso de la fonación. Aquí vemos entonces el vientre superior del omoioideo, vemos su tendón intermedio, y aquí vemos el vientre inferior como se dirige hacia la escápula. Vemos entonces estos dos musculitos. El otro músculo es que el más medial es el esternoioideo, va a estar en la parte posterior del manubrio del esternón y en la parte media de la clavícula, y por eso en algunos libros lo encuentran como el esternocleidoioideo. Se va a insertar en el cuerpo del hueso ioides, va a estar inervado también por el asa cervical, y lo que hace es deprimir todos estos músculos infradioideos. Lo que van a hacer es descender, ¿sí?, el hueso ioides. Ya en un corte más profundo, aquí lo vemos entonces en este lado, el esternoioideo. Vemos que es bastante largo y siempre va a estar en posición medial con respecto al omoioideo. Y seguimos, vamos a tener los más profundos, que son el esternotiroideo y el tiroideo. El esternotiroideo también está insertado en la parte posterior del manubrio del esternón y en el primer cartílago costal, y el tiroideo va a insertarse en la línea oblicua del cartílago tiroides. Miren que entonces que aquí la inserción se cruza, ya que este esternotiroideo también termina en la línea oblicua, pero esa es su terminación, mientras que este tiroideo, como su nombre lo infiere, pues va a terminar en el hueso ioides. Importante otra diferencia es que el esternotiroideo va a estar inervado por el asa cervical, mientras que el tiroideo va a estar inervado por una rama directa que proviene de C1. Al igual que los otros, pues también van a hacer o van a deprimir el hueso ioides, sobre todo durante el proceso de deglución. Aquí los vemos entonces en un corte profundo al esternotiroideo y al tiroideo. Miren cómo terminan y comienzan en un mismo sitio, que es la línea oblicua externa del cartílago tiroides. No confundirlo con la glándula, que es la que está aquí en la parte inferior. Bien, continuamos con los músculos paravertebrales, que son el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Vamos con el origen del escaleno anterior: tubérculos anteriores y procesos transversos de C3 a C6. Va a terminar en el tubérculo del escaleno anterior, que está en la parte superior de la primera costilla, y va a estar inervado por ramos anteriores de C5 a C8. Su función es elevar la primera costilla y flexionar, ¿sí?, y rotar la columna vertebral ligeramente. El escaleno medio va a estar insertado en los tubérculos posteriores y los procesos transversos de C2 a C7. Va a insertarse en la parte superior de la primera costilla, detrás del surco para la vena subclavia, y va a estar inervado por ramos de C3 y C4, ramos anteriores de C3 y C4. También eleva la primera costilla, también puede ayudar a la flexión del cuello y puede también ayudar a algo de la flexión de la columna cervical.
Finalmente, el escaleno posterior va a insertarse en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C4 a C6, va a insertarse en la parte superior de la segunda costilla, va a estar inervado por los ramos de C5 a C8 y también tiene acción sobre la elevación de la segunda costilla y también tiene algún grado de flexión en el cuello. Estos músculos escalénicos son muy importantes desde el punto de vista topográfico. Entonces, acá vemos el escaleno anterior, acá vemos el escaleno medio y aquí vemos el escaleno posterior. Muy importante este espacio que se forma entre el escaleno anterior y el medio porque va a ser punto importante por donde pasa el plejo braquial acompañado por la arteria subclavia. Recordemos que por delante del escaleno anterior va a estar o va a pasar la vena subclavia, ¿sí? Y que otra estructura que nunca deben olvidar es que por encima del escaleno anterior también siempre van a ir discurriendo el nervio frénico. Son, por eso les digo, unos puntos de referencia importantes. Y hay otro pequeño músculo que va a estar detrás de ellos, que es el músculo elevador de la escápula, que como su nombre lo infiere, viene o proviene de la parte superior de la escápula, específicamente de su ángulo. Ya tenemos entonces ahora acá los músculos prevertebrales. Tenemos el largo del cuello y el largo de la cabeza. El largo del cuello va a tener su origen en la porción de los cuerpos de las vértebras de C4 a C7 y de T1 a T3. Va a tener una porción inferior oblicua que va a tener su origen en los cuerpos de T1 a T3 y una porción oblicua superior que va a tener inserción en los tubérculos anteriores y transversos de C3 a C5. Se va a insertar en los cuerpos vertebrales, en los tubérculos anteriores y transversos de los C5 a C6 y en el tubérculo anterior del atlas. Van a estar inervados de C2 a C4 y de C2 a C8, sus partes superiores, al igual que las inferiores, y tiene acción sobre flexionar el cuello y también rotar el cuello y la cabeza. El largo de la cabeza va a tener su inserción en los tubérculos anteriores y transversos de C3 a C6, va a tener una inserción en la porción basilar del hueso occipital, va a estar inervado por ramos anteriores de C1 a C4 y va a flexionar también la cabeza. Aquí los vemos entonces cómo el largo de la cabeza se ubica un poquito más lateral y vemos las diferentes porciones del largo del cuello, que si lo vemos estaría acá un poquito por debajo del largo de la cabeza. Y otros dos musculitos pequeños que son los rectos anteriores de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. No los deben confundir con los músculos que se ubicaban en la región de la nuca. Aquí los tenemos, bastante corto su descripción. Se origina en el atlas, se inserta en la base del hueso occipital, en la parte anterior del foramen magno, está inervado por C1 y por C2 y también flexiona la cabeza. Y el recto de la cabeza, el recto anterior de la cabeza, el recto lateral, va a insertarse en los procesos transversos del atlas y va a terminar en el proceso yugular del hueso occipital. También está inervado por C1 y por C2 y hace la misma función. Muy bien, nos vamos a recordar. Entonces acá el recto lateral y el recto anterior de la cabeza. El elevador de la escápula, como ya le hemos nombrado en un momento, se origina en los procesos transversos de C1 a C4, perdón, y termina en el borde superior de la escápula a nivel del ángulo de la escápula. Está inervado por el nervio escapular dorsal, una rama colateral del plejo braquial que se origina de C3 y C4 y va a tener que ver con la elevación y la rotación de la escápula. Aquí lo vemos por detrás, ese músculo que está acá atrás es el músculo elevador de la escápula. Muy bien, ya una vez delimitados entonces la porción muscular, vamos a revisar nuevamente los triángulos del cuello. Entonces vamos a revisar nuevamente el triángulo anterior y el triángulo posterior. Vamos a revisar cómo es el triángulo anterior. Entonces se va a dividir en un triángulo digástrico o submandibular, que vemos como contenido importante, a la arteria y vena facial, a la glándula submandibular o submaxilar, que está la vena, y la arteria facial, que está pasando profunda a la glándula, por eso se nos pierde ligeramente en la visión, y a la glándula submaxilar o submandibular. El triángulo submentoniano, que lo delimitamos y alcanzamos a ver el origen y algunas de las venas que van a formar a la vena yugular anterior. En la porción inferior tenemos el triángulo muscular o visceral, delimitado acá por el vientre
por la porción anterior del vientre superior del homoioideo, por la porción anterior del esternocleido mastoideo y por la línea media. Y el triángulo carotidio, que va a estar delimitado por el vientre posterior del digástrico, el vientre superior, la parte posterior del vientre superior del homoioideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Como vemos en este triángulo carotidio, van a estar las ramas de la carótida externa y va también a estar pasando el nervio vago dándose un nervio laringio superior. Y también se forma la vena yugular interna. El triángulo posterior va a estar delimitado básicamente por estos dos triángulos, el triángulo occipital o homotrapecial y el triángulo supraclavicular, que lo ven de color verde en este momento. Vemos que uno de los contenidos importantes de este triángulo occipital es el nervio accesorio o espinal y que también este esternocleidomastoideo es un punto de referencia importante para algunas estructuras, sin embargo ya lo vamos a profundizar después. Aquí vemos nuevamente este esquema, un resumen de los triángulos para que no los olviden. Es muy importante que los ubiquen porque eso les va a ayudar a la ubicación topográfica en el cuello. Continuando entonces, vamos a mirar algunos triángulos pequeños que deben recordar. Primero los vamos a esquematizar y les vamos a colocar los nombres para que ustedes los vean. Entonces tenemos el triángulo de Pirogov, delimitado por el borde posterior del músculo idiogloso, por parte superior del vientre intermedio del digástrico y por el vientre inferior del músculo miloideo. Ahí, por ahí al fondo de ese triángulo, vemos cómo está pasando la arteria lingual. Aquí en este triángulo, que es el de Beclar, vemos que la parte inferior es el hueso dioides, que la parte superior es el vientre posterior del músculo digástrico y que la parte, digamos esta porción es la parte posterior del músculo idiogloso. Este está delimitando y está permitiendo el paso del nervio hipogloso. Y finalmente el triángulo de Farabeuf, que tenemos el tronco tirolingofaringofacial, la parte inferior del nervio hipogloso y la parte de la vena yugular interna, que nos va a delimitar las ramas de la carótida externa en el cuello.